mercurio. El tratamiento clave prácticamente es la utilización de su fármaco. No vamos a utilizar fármacos de rescate, no. Vamos a utilizar su fármaco de tratamiento de hipertensión, al menos que el consultante ya esté en una emergencia hipertensiva, es decir, esté la tensión arterial elevada y tenga dolor de pecho, falta de aire, palpitaciones, ¿sí? Tenga problemas neurológicos como signo de Bell positivo, cialorrea, pérdida de la movilidad de la mitad del cuerpo, ¿sí? Nos diga que no puede ver bien, que perdió la vista de un ojito, allí lo tenemos que llevar a urgencias, ¿sale? Tanto con una emergencia hipertensiva como con una crisis hipertensiva mayor de 180 sobre 120, lo tenemos que llevar a emergencias. Si tiene la tensión arterial elevada, pues prácticamente se le tiene que dar su fármaco. Tenemos que esperar, va a depender mucho del tipo de fármaco, ¿sale? Porque en ocasiones son más lentos y en ocasiones la acción es más rápida, pero debemos de conocer, por ejemplo, si está utilizando telmisartán, prácticamente en 15 a 20 minutos la tensión arterial ya debió de haber bajado, ¿sale? Pero si utilizamos otro tipo de fármacos, pues va a bajar un poco más lento, ¿sí? Como los sartán u otros fármacos que no son tan específicos. Ahora, hipotensión arterial era lo que les comentaba. Muy pocas personas van a tener hipotensión arterial. Una persona que tiene hipotensión arterial, pues prácticamente es una persona que está en falla cardíaca, que ya no tiene un adecuado gasto cardíaco. Pero de allí el hecho de mantener tensiones 80-50, 90-60, sobre todo si somos mujeres, es prácticamente nuestra tensión arterial normal, no es una hipotensión arterial. ¿Sale? Lore, no sé si me expliqué o tienes alguna otra duda o pregunta. ¿Y no tenemos a Lore hoy o qué? Creo que no. No, profe, sí, Así sí, está. es que se abrió otra ventana. Sí, Ah, esa era mi duda. Es que, bueno, lo digo por una experiencia que he tenido. Por ejemplo, yo antes trabajaba con compañeras ya alrededor de más de 50 y pues, mis compañeras luego sufrían algunos episodios de que pues se les bajaba la presión o se les subía y a veces me decían, no, pues es que, ¿qué medidas o qué podemos hacer, no? Y ves que, bueno, ve que nos había comentado que los mitos de cuando se te baja la presión era con la coquita para que hubiera como que como a nivelarlo, y por eso era como que mi duda. Y más cuando, las personas que ya tienen como más, bueno, ¿cómo decirlo? Cuando se le sube la presión, yo la neta no tenía ni idea de qué medidas o qué situaciones de auxiliar a la persona podíamos implementar. Pero sí, sí sabía que era urgente llevarlo con un médico porque eso es recomendable pues por medio de medicamentos. así es, no, y dejen de eso. Hay que buscar por esos servicios de urgencia, porque todavía muchos médicos que no están actualizados, por ejemplo, ponen ifedipino sublingual y eso favorece la presencia de infartos, se infartan las personas. Entonces, no, está súper contraindicado. El fármaco que debemos utilizar para bajar la tensión arterial es el que está utilizando de base el consultante. Ujú. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Respecto a las contraindicaciones absolutas de los programas de rehabilitación cardíaca en México, quedamos que prácticamente la única contraindicación absoluta es la muerte. Sin embargo, sobre todo en la escuela de la Unión Europea, nos dice que vamos a tener tres contraindicaciones absolutas para realizar los programas de rehabilitación cardíaca. La primera de ellas es el aneurisma disecante de la aorta. La segunda es hipertensión arterial pulmonar y la tercera de ellas es precisamente esta miocardiopatía hipertrófica obstructiva grave. Lo que están observando acá es prácticamente el engrosamiento del miocardio
Y cuando hablamos de obstrucción, ¿qué es lo que va a obstruir? Los tractos de salida del ventrículo derecho o el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vamos a tener contraindicaciones temporales. La primera de ellas es angina inestable. ¿Qué es angina inestable? El consultante nos va a referir dolor de pecho acompañado de palpitaciones, falta de aire, ¿sí? Sin necesidad de realizar un esfuerzo físico importante. Es más, lo pueden presentar en reposo, por eso hablamos de una angina inestable. Patologías descompensadas como cuáles: diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial sistémica. Procesos infecciosos en fase aguda, como cuáles: enfermedades diarreicas agudas, infecciones respiratorias agudas, infecciones de vías urinarias, infecciones bucofaringias también, como puede ser una caries dental, gingivitis, un absceso dentario. Algunas complicaciones ya propiamente cardiológicas como la pericarditis, que es la inflamación del pericardio, la tromboflebitis, que es la formación de un trombo. Este puede ser a nivel arterial, puede ser a nivel venoso, o bronconeumopatías descompensadas. Las bronconeumopatías descompensadas más frecuentes van a ser dos: la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma. Arritmias supraventriculares graves y arritmias ventriculares graves. A ver, Quique Centeno, ¿qué es una arritmia? Es cuando aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Ok. A, sin. Ritmia, ritmo. Entonces no hay ritmo cardíaco. Sí, sí puede ser eso, Quique, pero no, vamos con cuestiones más básicas, sin ritmo cardíaco. Entonces, si yo digo que no sigue el ritmo cardíaco o que no hay un adecuado ritmo cardíaco, ¿cuál es el ritmo cardíaco adecuado? Se llama ritmo sinusal. Este es el ritmo cardíaco normal. Por lo tanto, una arritmia es una ausencia o una alteración del ritmo cardíaco adecuado o normal, que es el ritmo sinusal. Ahora, el equipo de rehabilitación cardíaca se va a caracterizar porque es un equipo transdisciplinario, constituido por diversos profesionales del área de la salud. Las unidades de rehabilitación cardíaca en el mundo van a ser importantes. Por ejemplo, el porcentaje de consultantes con indicaciones de ser rehabilitados, incluidos en un programa de rehabilitación cardíaca, es muy variable. En Canadá existen 236 unidades y prácticamente incluyen a un 25-30% de la población. En los Estados Unidos de Norteamérica, reciben tratamiento alrededor del 20% de la población. En México, Centroamérica y Sudamérica, la cobertura de tratamiento en estos países es baja, prácticamente entre un 4 y un 8%. ¿Sale? A ver. En Australia existen 265 unidades de rehabilitación cardíaca que incluyen al 30 al 35% de la población. Y en el mundo vamos a tener diversas encuestas o censos en donde se integran prácticamente los procesos de rehabilitación cardíaca o los centros de rehabilitación cardíaca. En Europa tenemos la encuesta efectuada por la Sociedad Europea de Cardiología
que es el estudio ECRIS. Este estudio ECRIS se echó a andar en el año 2010 y los resultados van a ser sumamente variables. ¿Cuáles son los resultados más importantes que tenemos de la encuesta ECRIS? Miren, primero, por ejemplo, cosas que nos deben de llamar la atención, España tiene una cobertura en fase 2 menor del 3%, Francia del 10 al 30%, Luxemburgo del 40 al 50%, Suiza, el Reino Unido del 49 al 50%, Alemania más del 50%, ¿sale? Pero esperamos prácticamente que países de primer mundo en Europa pues tengan una cobertura mayor cuando realmente pues no tienen una cobertura tan amplia. Por ejemplo, de España, pues la mayoría de nosotros tenemos una conceptualización distinta, ¿no? Que tiene una mayor cobertura y prácticamente en México tenemos una cobertura más importante que en España. En España existen 115 centros de rehabilitación cardíaca. Estamos hablando que la cobertura es menor del 3% de la población requiriente. Y ellos llevan su registro en un registro español de unidades de rehabilitación cardíaca y prevención secundaria, que abreviamos como EURECA, R-EURECA. Este estudio es liderado por la doctora Carmen de Pablo, en donde de estos 115 centros de rehabilitación cardíaca, los que ustedes ven en la estrellita roja son prácticamente los centros públicos. Los que ven en el triángulo verde son los centros privados. Los que ven como en la elipse azul son las mutuas, es decir, compaginan público con privado, con beneficencia. Y los que ven en el cuadrado naranja no contestaron, o sea, son centros que se saben que tienen funciones como centros de rehabilitación cardíaca, pero si no contestas, pues no pueden como disponer de la información que estás otorgando. En México, ¿qué tenemos? Nuestro RENAPREC 3. ¿Qué es el RENAPREC 3? Es el Registro Nacional de Programas de Rehabilitación Cardíaca. 3 porque prácticamente tenemos un histórico de 3 registros. En donde los datos más importantes que vamos a poder encontrar, uno, es que en nuestro país existen 45 centros de rehabilitación cardíaca. Ese es el número 1. 45 centros de rehabilitación cardíaca. Pregunta obvia de examen. Pero lo que quiero que analicen es la distribución geográfica que se tienen de estos centros, en donde prácticamente en el área metropolitana es en donde se van a encontrar predominantemente, pero quiero que se vayan hacia el sureste. Hasta Mérida es donde vamos a encontrar centros de rehabilitación cardíaca. En Occidente se centralizan en Jalisco, sobre todo en Guadalajara. Pero otra vez, si nosotros subimos a la región del norte, van a ser muy escasos para la densidad de población. Es más, en la Ciudad de México, quiero que observen que prácticamente la Ciudad de México es como si fueran 2 ciudades de México distintas, ¿sí? En donde estas delegaciones o alcaldías que son Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Iztapalapa, no tienen cobertura de centros de rehabilitación cardíaca comparado con la otra mitad de la Ciudad de México que sí tiene prácticamente juntos estos centros de rehabilitación cardíaca. También es importante mencionarles, chicos, chicas, que en nuestro país solo tenemos 4 centros públicos de rehabilitación cardíaca. Uno, en el Instituto Nacional de Rehabilitación,
en donde prácticamente es un requisito que el consultante tenga algún tipo de discapacidad motriz más cardiopatía para que puedan ser aceptados. Segundo, Instituto Nacional de Cardiología. El Instituto Nacional de Cardiología es prácticamente para aquellos consultantes que no tienen derecho a biencia, ¿sale? Tercero, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Para todos los trabajadores que tienen IMSS o, por ejemplo, ustedes también como estudiantes están dentro de su seguridad social, ustedes son derechohabientes al IMSS, pues prácticamente sí pueden hacer uso de estos procesos y el ISSSTE, el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre, son los centros gratuitos, bueno, no gratuitos, ¿cómo los puedo decir? Públicos, en realidad públicos, porque no son gratuitos, porque claro, que los impuestos, las cuotas, sí se están pagando constantemente. En Guadalajara se acaba de abrir un programa piloto con una organización no gubernamental, una fundación que se llama Salvando Latidos, en donde les hacen estudios socioeconómicos a sus consultantes y si ven que son de escasos recursos, los están apoyando. Es un grupo piloto y apenas llevan 50 consultantes rehabilitados, o sea, es poquito, pero creo que es una buena opción. Todos los demás son centros privados, ¿sale? Y para tener acceso a centros privados, pues prácticamente un programa de rehabilitación cardíaca en nuestro país, el costo es variable, pero está más o menos entre los 20 y 60,000 pesos. ¿Eso qué significa? Que muchas personas pueden tener la necesidad de tener un programa de rehabilitación cardíaca, sin embargo, no van a tener la capacidad económica para costear o los recursos económicos para costear estos programas. Muy bien. Tenemos algunas variables muy interesantes. Por ejemplo, de estos centros de rehabilitación cardíaca, de los 45 centros, el 71% hace fase 1, el 100% hace fase 2 y el 93% hace fase 3. Definitivamente el equipo es transdisciplinario, en donde prácticamente hay un director médico, cardiólogo, rehabilitadores cardíacos, fisioterapeutas, y esto es bien interesante. De los centros de rehabilitación cardíaca, el 98% tiene fisioterapeuta especialista en rehabilitación cardíaca, que esto es algo importante, sobre todo hablamos de nuestra profesión y del área de especialización específica. Nutriólogos, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, neumólogos y otras especialidades acorde a las necesidades de los consultantes. Recuerden que prácticamente las actividades van a ser varias, ¿sí? Las que se van a incluir en estos procesos, desde el control de factores de riesgo cardiovascular, el autocuidado o medidas básicas de autocuidado en casa, la prescripción de entrenamiento. En realidad, la fase 2 no se va a limitar simplemente al entrenamiento. ¿Cuáles son las principales causas o las principales patologías en las que se va a buscar esta atención tanto en fase 1, fase 2 y fase 3 de los programas de rehabilitación cardíaca? En primer lugar, la cardiopatía isquémica, es decir, los síndromes isquémicos coronarios agudos, el infarto agudo del miocardio, ¿sale? En segundo lugar, vamos a tener la insuficiencia cardíaca, valvulopatías, la colocación de marcapasos, arritmias, hipertensión pulmonar, disautonomía, falla cardíaca, niños con cardiopatías congénitas, adultos con cardiopatías congénitas, también preparticipación deportiva, cada vez más deportistas reales, se hacen escrutinios adecuados para determinar cómo se encuentra su salud cardiovascular, trasplante cardíaco y otras tan importantes y de nueva generación como la colocación de válvulas transcatéter, como la TAVI, MitraClip,
y esto es bien importante. Vean el porcentaje de población que busca programas de rehabilitación cardíaca post-COVID. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, disautonomía, POTS, que son muy frecuentes y que cuando yo hablo de long COVID o de COVID largo, es una de las principales complicaciones que tuvieron, sobre todo las personas jóvenes, los jovencitos o las jovencitas que desarrollaron SARS-CoV-2 o COVID, aunque fueran cuadros no complicados, pero sí desarrollaron disautonomía y POTS, las más frecuentes, ¿sale? Ahora, ¿por qué abandonan o prácticamente hay deserción de los programas de rehabilitación cardíaca? País en vías de desarrollo, lamentablemente la barrera más importante es económica, porque sí, de pagar un programa de rehabilitación cardíaca. En segundo lugar, vamos a tener la distancia o el traslado. Ya vieron la dispersión geográfica que tenemos de los centros de rehabilitación cardíaca en nuestro país y claro que eso se convierte en una barrera para que los consultantes puedan hacer esta rehabilitación cardíaca como tal, entre otras las cuestiones laborales. Es bien lamentable, pero en nuestro país tenemos un problema cultural bien serio, sobre todo en mujeres con cardiopatía, porque es de, ay, no, es que no hay quien lleve a mi nieto a la escuela, ¿sale? Es que no, la comida no va a estar lista, ah, es que no, no me da tiempo. Y dices, qué increíble, en donde prácticamente anteponen el bienestar de sus familias, de sus hijos, de sus nietos, antes de su propia vida, porque aquí no estoy hablando de bienestar. Ya cuando se requiere de un programa de rehabilitación cardíaca es porque prácticamente está pendiendo de un hilo la vida de esa persona. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la certificación con estándares internacionales de seguridad y de calidad en rehabilitación cardíaca. En nuestro país, solo un centro privado es el que tiene esta certificación, que es CardioFit México. Es un centro en Polanco de rehabilitación cardíaca, pero ¿cuál es la idea? Que los 45 centros de rehabilitación cardíaca que existan en nuestro país se certifiquen. Ahora, la actuación terapéutica de la unidad de rehabilitación cardíaca, pues sabemos que se va a dividir en 4 fases. La fase 1 es prácticamente intrahospitalaria, unidad coronaria, unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Saliendo así, luego de la hemodinamia. La fase 2 es en donde prácticamente el consultante se encuentra de manera ambulatoria, pero va a ir de su casa al centro, ¿sale? Y no solo es un programa de entrenamiento, es un programa de control de factores de riesgo cardiovascular o un programa de empoderamiento para que este consultante migre hacia un estilo de vida cardiosaludable. La fase 3, el consultante termina la fase 2 y es momento de poner a prueba su conocimiento. Es decir, con el conocimiento, con el aprendizaje que ya tuvo en el centro, se va a ir a domicilio y va a ser dependiente de él prácticamente lo que realice con este programa. La fase 4 en nuestro país no existe porque prácticamente la fase 4 consiste en dar de alta a estos consultantes y por las condiciones tan específicas que tenemos en nuestro país, pues no es posible darlos de alta. Ahora, ¿cuáles son los principales beneficios del entrenamiento físico? A ver, Quique González, lee por favor estos 3, los primeros 3, por favor. Sí, maestra. Incrementa la capacidad física, reduce la isquemia miocárdica y controla la angina de esfuerzo. Muy bien, perfecto. Voy con Fernanda Lozada. Fer, ayúdame con estos 3, por favor. Incrementa la variabilidad del ay, no es- RR, sí. DRR, Ujú. acción antiinflamatoria y mejora la función endotelial por aumento local del óxido nítrico Así secundario es. en efectos de cizallamiento. Cizallamiento. Lili Ramos, las últimas 2, por favor.
Incide positivamente a la calidad de vida y, por último, pronóstico. Muy bien, entonces, dentro de los beneficios fundamentales del entrenamiento físico, vamos a tener el incremento de la capacidad como tal, la reducción de la isquemia cardíaca, el control de la angina, el incremento de la variabilidad del RR y todos, ¿qué es el RR? RR, ¿sí? Es un latido cardíaco medido electrocardiográficamente. Por lo tanto, la variabilidad del RR en realidad es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El entrenamiento y el ejercicio dosificado correctamente va a tener una excelente acción antiinflamatoria. A partir del día de hoy, le van a dar la importancia que tiene el endotelio. El endotelio como el principal órgano cardiovascular, endocrino y metabólico. ¿En dónde se encuentra el endotelio? En todas nuestras arterias, nuestras venas, nuestros capilares. Este endotelio va a ser dañado por estas enfermedades crónicas. Por eso surgen microangiopatías, macroangiopatías, por esta disfunción endotelial. ¿Se puede revertir este daño? Sí. ¿Quién puede ayudarnos a revertir este daño? El óxido nítrico. ¿Cómo se produce el óxido nítrico? Se tiene que producir algo que se llama cizallamiento para que prácticamente esto se regularice y lo podemos hacer mediante el ejercicio terapéutico o el entrenamiento físico bien dosificado. Y claro, que todos estos beneficios van a incidir positivamente tanto en la calidad de vida como en el pronóstico. Si yo hablo sobre los beneficios de la calidad en la calidad de vida, pues prácticamente va a existir un aumento de la capacidad física por modificaciones que dividimos en dos grandes grupos. A nivel central. A nivel central va a haber un incremento de la función ventricular o una disminución del deterioro de la función ventricular. Eso va a ocurrir a nivel central. A nivel periférico, una mejoría en la función del endotelio arterial, un incremento de la capilaridad muscular, un aumento en el tamaño y en el número de mitocondrias, que es uno de nuestros objetivos prácticos, prácticamente básicos, el incremento de las crestas mitocondriales, de la capacidad oxidativa, de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. A ver, Lili. Ay, disculpe, ¿cree que pueda pasarle al anterior? Es que fue muy rápido. Por favor. Solo, ya, gracias. Listo. Ok, muy bien. Entonces, a nivel central, acuérdense, incremento de la función ventricular o frenar este deterioro de la función ventricular a nivel periférico, endotelio, capilaridad muscular, número de mitocondrias, por lo tanto estoy hablando del incremento de las crestas mitocondriales, de la capacidad oxidativa, de la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Ahora, beneficios sobre la calidad de vida. Elevación del umbral de angina por descenso de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial sistólica en reposo y a niveles de esfuerzo submáximo. A ver, más simple. La mayoría de nuestros consultantes con cardiopatía isquémica nos va a referir algo que se llama dolor precordial o angina de pecho. Esta angina de pecho, ojalá, siempre se limitara a el precordio. A esa angina de pecho que se limita al precordio o en el precordio se llama angina típica. Pero imagínense que a Uli, a Arturo o a Santi les llegue un consultante que les diga, es que yo subo 3 pisos de escaleras, 3 pisos de escalones y me empiezan a doler las muelas, ¿sí? La boca del estómago, el hombro derecho, pues es un dolor como quemante en el esternocleidomastoideo.
Y ya no quiero que piensen en músculo esquelético, chicos. Eso se llama angina atípica, ¿sale? ¿Por qué? Porque no va a respetar lo típico del precordio. Ahora, esta es una representación de nuestras coronarias. Deseo de verdad, de todo corazón, que todos tengamos estas coronarias, pero no es así. Arterias coronarias normales. Les comentaba en clases previas que se ha comprobado que fetos, chicos, fetos, ni siquiera recién nacidos, fetos tienen placa ateromatosa en sus arterias. Y tú dices, pobre fetito, ¿qué culpa? Pues claro, lo que implica el embarazo, lo que implica en muchas situaciones. Ahora, cuando hay una angina estable, prácticamente va a haber una placa ateromatosa o ateroesclerosis, pero está bien delimitada. Como su nombre lo dice, es estable porque no se está moviendo, porque prácticamente voy a presentar ese dolor precordial de, solo si hago un esfuerzo importante, pero si yo estoy en reposo, no voy a presentar ese dolor precordial, al menos que se convierta en una angina inestable. ¿Cómo que angina inestable? Aquí también está la placa ateromatosa, sí, pero ¿ya vieron qué se está formando acá? Esto es agregación plaquetaria. Y esta agregación plaquetaria que va a favorecer la presencia de un trombo o de un émbolo. Por eso, aunque se encuentren en reposo los consultantes, van a presentar ese dolor precordial. Ahora, otra cuestión bien rara tipo fibromialgia y tipo disautonomía que les explicaba a ustedes, el espasmo coronario. Imagínense que la señora posmenopáusica llegue a urgencias así bien asustada de, es que me estoy infartando, me duele el pecho y todo, y así de, ¿tiene antecedentes? No, pues no, no, pues hay que meterla a un cateterismo. La meten a un cateterismo y no tiene ateroesclerosis. Entonces, ¿qué? ¿La señora estaba fingiendo? Antes se pensaba eso, chicos. Sí, antes por eso se contextualizaba de manera distinta los síndromes isquémicos en mujeres. ¿Por qué? Porque en nosotras es más frecuente que se presente esto, que se llama espasmo coronario. No es que exista una placa ateromatosa como tal, sino que va a estar allí presente este espasmo coronario. ¿En quién también es frecuente? En personas jóvenes, en usuarios de cannabis y en usuarios de cocaína. ¿Sale? Van a presentar espasmo coronario y allí ya tenemos nuevas clasificaciones que son INOCA, que son MINOCA, que ya van a la par de los síndromes isquémicos coronarios agudos. Ahora, a nivel respiratorio, descenso de la disnea. ¿Y qué es la disnea? Dificultad para respirar, capacidad vital aumentada y mejoría en la cinética diafragmática. Esto es complejo porque tenemos un boom del entrenamiento de la musculatura inspiratoria o creemos que prácticamente siempre, siempre, siempre se tiene que entrenar de manera obligada la inspiración. Sin embargo, no. Cuando yo hablo de cinética diafragmática y de cinética respiratoria, tengo que entrenar prácticamente la función vital, es decir, inspiración, expiración, tos efectiva, manejo de secreciones, ¿sale? Tengo que prácticamente trabajar la movilización precoz también, tengo que trabajar diversas situaciones con el objetivo de tener una cinética diafragmática adecuada. Es prácticamente lo que tenemos que trabajar. A nivel psicológico, el descenso en la tríada maldita. ¿Quién compone la tríada maldita? El estrés, la depresión y la ansiedad. Imaginemos que Diana Sarmiento dice, uy, es que yo tengo niveles de ansiedad estratosféricos, o sea, más que un perrito chihuahua cuando tocan el timbre o algo así, así bien cañones, cañoncísimos. Pero Diane, muy consciente, dice, bueno, voy a buscar ayuda psicológica, voy a buscar mi ayuda psiquiátrica, perfecto.
y de pronto digan, es que ya no me quiero despertar, es que mejor me quedo a dormir, es que todo el tiempo tengo sueño, tengo mucha hambre o no tengo hambre. Es muy factible que en el manejo de ansiedad caigamos en depresión. Lo mismo ocurre con el manejo de depresión. De pronto de, uy, me estoy sintiendo mejor, uy, yupi, yupi, pero ahora soy súper de, es que tengo un presentimiento, algo va a pasar. Eso, chicos, es ansiedad. ¿Sale? Por eso hablamos de que es una tríada que tiene conexión y el estrés siempre va a estar ahí de metiche, en depresión y en ansiedad y en absolutamente todo va a estar de metiche el estrés. Por eso prácticamente hablamos de esta tríada. Importante, estrés, depresión y ansiedad son factores de riesgo cardiovascular. Otra vez, estrés, depresión y ansiedad son factores de riesgo cardiovascular. Ahora, vamos a tener beneficios sobre el pronóstico que pueden ser de manera indirecta. Por ejemplo, el aumento del colesterol HDL. Monse Cornelio, el colesterol HDL, ¿qué onda con él? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es el colesterol de qué tipo? Ups. Bueno, es el colesterol bueno. Chicas, mayores de 50 miligramos sobre decilitro. Chicos, mayores de 40 miligramos sobre decilitro. Si nosotros no tenemos o no alcanzamos los niveles óptimos de colesterol HDL, tenemos un riesgo incrementado de presentar un infarto agudo del miocardio. ¿Sale? Aunque estemos jovencísimos, ¿eh? Casi bebés, no importa, ¿sí? Y estos son más extensos, por eso hay que cuidar mucho nuestros niveles de colesterol bueno. El descenso de triglicéridos, colesterol LDL y homocisteína, y esto sí como factores de riesgo cardiovascular. El mejor control de la hipertensión arterial, tanto leve como moderada. El menor porcentaje de fumadores, allí sí, el tabaco no se lo permitimos, a los consultantes, pero ni de chiste, Y tenemos que disminuir o erradicar tabaquismo, vapeo, fumadores pasivos o humo de tabaco pasivo y la exposición a biomasa. ¿Qué es la exposición a biomasa? Las señoras o las personas que cocinan con leña, carbón, ¿sí? Que viven en lugares sumamente contaminados, también van a tener activos este factor de riesgo cardiovascular. El mejor control de diabetes mellitus, la disminución del porcentaje de obesidad, el menor nivel de patrón de conducta tipo A y D, personalidad tipo A y D. Aquí tomen nota, chicos, porque la personalidad tipo A y D también son factores de riesgo cardiovascular. ¿Quién tiene personalidad tipo A? El enojón, el exigente, el que siempre compite, al que nada le parece, el que siempre está de malas, con la espada desenvainada, criticando negativamente todo. Esa es una personalidad tipo A, hasta con cierto grado de toque, así, obsesivo compulsivo. Personalidad tipo D, lo contrario, la víctima, la de todo ocurre porque y siempre hay un responsable indirecto. La lluvia, Diosito, mi vecino, cualquier persona es responsable menos esa persona. Estos tipos de conductas o de personalidades son de alto riesgo cardiovascular. A ver, Inés, ¿me vas a ayudar a leer algunas características de la personalidad tipo A nivel cognitivo? Por favor, adelante, Inés. En cognitivos es confusión mental, inquietud, incapacidad en concentración, carencia crónica de satisfacción, hipervigilancia, confianza excesiva en la aprobación de los demás. Muy bien, vamos a ir con los conductuales. Por favor, Yadi. Conflicto interpersonal y tensión, tendencia a no tener relaciones profundas, deterioro de las relaciones familiares, carencia de amigos íntimos.
Ok. Vamos con fisiológicos, por favor, Juanpa González. No está. Andrés Maldonado. ¿Sí me escucha? Sí. Sobreactivación del sistema nervioso simpático, elevación del ritmo cardíaco, presión arterial alta, reducción del tiempo de coagulación de la sangre, tensión muscular y altos niveles de colesterol y triglicéridos. Muy bien, perfecto. Estas van a ser características típicas en la personalidad o en la conducta tipo A. El nivel trombogénico, descenso del fibrinógeno, de la agregabilidad plaquetaria con un aumento de la actividad fibrinolítica. Esto es sumamente peligroso porque además de la placa teromatosa, chicos, se va a tener un mayor nivel trombogénico, es decir, un mayor porcentaje de agregabilidad plaquetaria y esto, claro, va a favorecer la presencia de trombos y de émbolos. ¿Sale? A ver, Quique. Profa, había dicho algo de los datos del, ¿cómo se llama? De colesterol bueno, del HDL. Había dicho que en Ah, chicas era sí. mayor de 50. Mujeres mayor de 50, los nuevos criterios. Hombres mayor de 40, Gracias, profa. HDL. Entonces, pequeños, a comer aguacate, a comer frutos secos, a comer pescado también de agua fría y no vayan a llegar, mamá, me dijeron que debes de comprar salmón de Noruega o de Finlandia. No, mejor díganle, mami, vamos a conseguir truchas. Las truchas son de agua fría y tienen también omega 3 y omega 6, ¿sale? Y el aguacate, pues en lugar de mamá compra diario aguacate, siembren su arbolito y ya van a ser como más millonarios porque van a tener allí su árbol de aguacate a libre demanda, porque recuerden que prácticamente para conseguir niveles de omega 3 debemos de comer medio aguacate diario, medio. Y tú dices, ay, ¿sí? Pero por costos y fuera de temporada dicen, no, eso es para millonarios. Pero es un fruto, no es una verdura, ¿eh? No vayan a pensar, el aguacate es una fruta, es un fruto, ¿sí? Es típico de nuestro país y claro que podemos, yo les recomiendo cultivarlo porque a veces no es tan accesible. Cuando es temporada, sí, pero si no, sí, el costo se incrementa de manera importante, ¿vale? A ver, déjenme ver a quién tengo con faltota. Según yo, les iba pasando lista. A Juanpa González es al único que tengo con faltota. Todos los demás sí estuvieron presentes en clase. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar acá. Ya el día de mañana vamos a concluir esta parte. Atentos porque mañana les voy a hacer una revolución de preguntas y respuestas, ¿eh? Y quien no conteste falta, así que aguas. Bien atentos. Cuídense mucho. Nos